¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por las batallas de la vida que te has preguntado si estás luchando solo? ¿Qué pasaría si te dijera que la guerra que enfrentas no es tuya, sino que ya ha sido ganada por un poder que pocos conocen y que está listo para pelear por ti en este mismo momento? Amigo mío, la sensación de soledad en la lucha es una táctica del enemigo para debilitar tu fe. Pero hay un secreto, un poder que ha estado oculto para muchos, que tiene el potencial de transformar tu realidad y liberarte de la carga de tus batallas. A lo largo de este video, el Espíritu Santo te revelará una verdad profunda. No estás solo en esta lucha. De hecho, Dios ha estado luchando por ti y su victoria es la única que importa. En los próximos minutos, te guiaremos a través de un viaje bíblico que te mostrará cómo liberar la mano de Dios para que pelee por ti, cómo identificar sus señales de que ya está obrando en tu favor y cómo descansar en su poder en medio de la tormenta. Te prometo que, si te quedas hasta el final, descubrirás que la verdadera paz no se encuentra en el cese de la guerra, sino en la certeza de quien pelea a tu lado. Pero antes de sumergirnos en este viaje, te animo a que tomes un momento para hacer algo que cambiará el curso de este estudio y tal vez el de tu vida. Comenta ahora mismo la frase, Dios pelea por mí. Al hacerlo, no solo estás declarando una verdad a tu corazón, sino que estás sellando un compromiso de fe para recibir esta revelación. Y si este mensaje resuena en tu espíritu, por favor, dale un me gusta a este video. Al hacerlo, no solo me ayudas a mí, sino que estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más hermanos y hermanas que, como tú, necesitan escuchar que no están solos. Piensa en cuántas almas afligidas, sin una iglesia cercana, encontrarán consuelo y dirección a través de este simple acto tuyo. Te felicito de antemano por ser un instrumento en las manos del Señor para difundir su palabra. Juntos somos un canal de bendición. Antes de comenzar, un último pensamiento. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para que veas la mano de Dios obrar de una manera milagrosa en tu vida. Así que te animo a permanecer conectado. Ahora, para preparar nuestros corazones, te pido que comentes paz en Cristo. Con esta declaración abriremos el camino para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. El estudio está a punto de comenzar. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de las murallas de Jericó. Se nos cuenta de un ejército israelita que marchó alrededor de una ciudad, sopló trompetas y vio cómo las imponentes murallas se derrumbaban. Pero a menudo nos perdemos un detalle crucial, un secreto que transforma esta historia de un simple relato de guerra a una poderosa lección de fe y de la batalla de Dios. La clave no estaba en la fuerza de los soldados ni en el sonido de las trompetas, sino en la posición de Josué. Mientras los demás veían un muro inexpugnable, Josué vio algo más. Él había tenido un encuentro previo con el príncipe del ejército del Señor, Josué 5:13-15. En ese momento, no se le ordenó que preparara a sus hombres para la guerra, sino que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba era santo. ¿Te das cuenta de la profunda verdad que se esconde aquí? Josué no recibió una estrategia militar, sino una revelación de que la tierra y la batalla ya le pertenecían a Dios. El Señor no le estaba pidiendo que luchara, sino que se pusiera en una posición de adoración y obediencia. ¿Cuántas veces has intentado derribar tus propias murallas, tus problemas financieros, tus conflictos familiares, tus luchas internas, con tus propias fuerzas? Quizás has estado marchando incansablemente alrededor de tu problema, gritando y desesperándote, sin darte cuenta de que el verdadero poder no reside en tu esfuerzo, sino en tu postura.
La verdadera lucha no es física, es espiritual. No se trata de cuán fuerte eres, sino de cuán cerca estás de la presencia de Dios. Josué no fue a la guerra, fue a adorar. Su obediencia al marchar alrededor de la ciudad en silencio por 7 días no era una táctica de guerra, era un acto de fe. Era su manera de decir: Señor, esta batalla es tuya, yo solo seré un testigo de tu poder. Y fue en ese momento de rendición total, cuando el pueblo se detuvo y obedeció, que las murallas cayeron. Tu muralla, esa que parece infranqueable, no caerá por tus esfuerzos desesperados. Caerá cuando te quites las sandalias de tu propia fuerza, cuando reconozcas que estás en Tierra Santa y cuando te pongas en una posición de adoración. Tu tarea no es luchar, sino confiar. Tu papel no es derribar el muro, sino dar la vuelta y marchar en obediencia. La victoria ya ha sido prometida. Tu única labor es creer. ¿Estás listo para dejar de luchar y empezar a marchar en fe? El siguiente tema te revelará el poder que se desata cuando dejas de pelear contra tus enemigos visibles y te concentras en los invisibles. En el segundo libro de Crónicas encontramos la asombrosa historia del rey Josafat, quien se enfrentó a una coalición formidable de moabitas y amonitas. La amenaza era inminente, la situación humanamente imposible. El rey y su pueblo estaban aterrados. ¿Qué hizo Josafat? No llamó a sus generales para trazar una estrategia de batalla, no invirtió en armamento más avanzado. En lugar de empuñar una espada, el rey se humilló ante el Señor. El relato bíblico nos muestra a un rey y a un pueblo que se congregaron en el templo no para planificar, sino para buscar a Dios en ayuno y oración. Josafat, con una honestidad desarmadora, oró: «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza alguna para hacer frente a esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. No obstante, nuestros ojos están fijos en ti». Segundo Crónicas 20:12. ¿Te reconoces en esta oración? ¿Cuántas veces has sentido que no hay fuerza alguna en ti para enfrentar tus problemas? ¿Cuántas veces has llegado al punto de no saber qué hacer? El secreto de la victoria de Josafat no fue su poder, sino su rendición. Él no solo confesó su debilidad, sino que también desvió su mirada de la amenaza para fijarla en Dios. Esta es la clave. Mientras tú te enfocas en el tamaño del gigante, Dios te pide que te concentres en la magnitud de su poder. El Señor respondió a la oración de Josafat con una promesa increíble: «No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios». Segundas Crónicas 20:15. A Josafat no se le pidió que luchara, se le pidió que marchara y se posicionara. Y lo que hizo el rey a continuación es una de las mayores demostraciones de fe en las Escrituras. Él no puso a los soldados más fuertes al frente, sino a los cantores y adoradores. Imagina la escena. El ejército de Judá marchaba hacia sus enemigos, no con espadas desenvainadas, sino con voces que proclamaban la grandeza de Dios. Alabad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Segundas Crónicas 20:21. Mientras alababan, Dios mismo confundió a los ejércitos enemigos, haciendo que se destruyeran unos a otros. La batalla terminó antes de que el ejército de Judá tuviera que levantar una sola arma. Tu batalla no es tuya, es del Señor. Tus problemas no requieren tu fuerza, sino tu fe. A menudo pensamos que debemos pelear, pero Dios nos llama a alabar. No tenemos que desenvainar nuestra espada, sino levantar nuestra voz en adoración. La próxima vez que te enfrentes a un problema abrumador, no te desesperes. Fija tus ojos en el Señor, rinde tu lucha y empieza a alabar. La victoria se desatará, no por lo que tú hagas, sino por lo que Él ya ha hecho. La adoración es tu arma más poderosa.
A continuación, exploraremos una historia que nos enseña que a veces la victoria se esconde detrás de la obediencia a una instrucción que parece absurda. A menudo pensamos que las grandes batallas requieren grandes recursos, pero la Biblia nos cuenta historias que desafían esa lógica. En Segundo Reyes 4 encontramos a una viuda angustiada al borde de la desesperación. Su esposo, un siervo de Dios, había muerto, dejándola a ella y a sus 2 hijos con una deuda que no podían pagar. La amenaza del acreedor no era una muralla, sino la esclavitud de sus propios hijos. ¿Qué podría hacer una mujer con nada más que una casa vacía y el temor en su corazón? Ella no tenía un ejército, no tenía un rey, no tenía una espada. Solo tenía su fe y una súplica al profeta Eliseo. Eliseo le hizo una pregunta que parece extraña para alguien que está en bancarrotas. ¿Qué tienes en casa? La viuda respondió que no tenía nada, excepto una pequeña vasija de aceite. A menudo creemos que no tenemos nada, que nuestros recursos son insignificantes frente a la magnitud de nuestros problemas. Pero Dios siempre ve algo que nosotros no. Él no ve lo que falta, sino lo que queda. Y a partir de ese pequeño remanente, Él puede hacer milagros. Eliseo le dio una instrucción que a primera vista parecía ridícula. Ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego le dijo que se encerrara con sus hijos y comenzara a verter el aceite de su pequeña vasija en todas las demás. ¿Te das cuenta del profundo simbolismo? No se le pidió a la viuda que saliera a luchar con el acreedor, ni que generara un plan de negocios. Su victoria no dependía de su fuerza, sino de su obediencia a una instrucción divina. Su batalla se peleaba en la quietud de su hogar, a puerta cerrada. La viuda actuó con una fe simple pero poderosa. Comenzó a llenar las vasijas, y el milagro sucedió. El aceite no se detuvo hasta que no hubo más vasijas que llenar. La provisión de Dios no se agotó, pero la fe de la viuda, al parecer, sí, pues dejó de pedir vasijas. El profeta le dijo que vendiera el aceite, pagara la deuda y viviera de lo que sobrara. Tu pequeña vasija de aceite podría ser tu fe, tu oración, tu tiempo, tu talento o incluso tu obediencia en una situación que parece insignificante. No subestimes lo que tienes en casa, por más pequeño que parezca. La batalla de la viuda no se libró con espadas o dinero, sino con vasijas vacías y una obediencia inquebrantable. Y al obedecer, la mano de Dios se movió y la victoria fue asegurada. A veces, la clave para que Dios pelee por ti no es que hagas algo grande, sino que obedezcas en lo pequeño. La próxima historia nos enseñará que incluso en la mayor debilidad, el poder de Dios se perfecciona. A menudo asociamos la victoria con el estruendo de la guerra, el choque de espadas, el grito de batalla. Pero la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto nos enseña que a veces la victoria se conquista en el silencio y la quietud. En el libro de Éxodo, los hijos de Israel se encuentran en una situación desesperada. Detrás de ellos, el ejército de Faraón avanza con furia. Delante de ellos, el inmenso Mar Rojo, infranqueable. La gente aterrada clama a Moisés: ¿es que no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? Éxodo 14:11. Su fe se desmoronó, su pánico se apoderó de sus corazones. ¿Qué hizo Moisés? Levantó un ejército de desesperados. ¿Intentó negociar con Faraón? No. La respuesta de Moisés es una de las más poderosas en toda la Biblia. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. La instrucción de Dios para el pueblo fue simple: no hacer nada.
No luchar, no huir, no entrar en pánico, solo estar tranquilos y ver. ¿Te das cuenta de la paradoja? En medio del mayor peligro, la orden de Dios fue la de detenerse. Tuvo que haber un momento de profunda fe para que el pueblo obedeciera. Tendrían que acallar sus miedos, sus dudas y su instinto de huida para simplemente permanecer inmóviles y confiar. Y es en este momento de quietud que el poder de Dios se manifiesta de la forma más espectacular. Moisés extendió su vara y el mar rojo se dividió. El pueblo caminó en tierra seca y las mismas aguas que se abrieron para su salvación se cerraron sobre sus enemigos. La batalla se ganó no con espadas, sino con la confianza y la quietud del corazón. El pueblo de Israel no tuvo que blandir una sola arma. Dios mismo se encargó de la lucha. ¿A cuántas luchas has entrado creyendo que tienes que pelear tú, cuando en realidad Dios te está diciendo que te detengas? Tu mayor acto de fe a menudo no es moverte, sino quedarte quieto. No es luchar, sino confiar. No es gritar, sino guardar silencio y esperar. A veces la batalla se gana no en el fragor de la pelea, sino en la calma de la obediencia. La victoria de los israelitas nos enseña que hay un poder inmenso en la quietud. El próximo tema te revelará cómo la más pequeña de las herramientas en las manos de un hombre de fe puede convertirse en un arma imparable. En el libro de Jueces encontramos a Gedeón, un hombre que se consideraba el más débil de su casa y de su tribu. Dios lo llamó valiente guerrero, pero Gedeón veía solo sus limitaciones. Su desafío era un ejército de madianitas tan vasto que, según el relato, eran como langostas en su multitud. Dios, sin embargo, no quería un ejército numeroso. De hecho, le dijo a Gedeón que su ejército era demasiado grande, que la victoria no podía atribuirse a la fuerza humana. Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300 hombres. Un ejército de 300 contra la innumerable horda madianita, que según los eruditos se estima en más de 100,000 soldados. ¿Podría haber una desventaja más abrumadora? Pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Gedeón no tenía la ventaja numérica, pero tenía la ventaja divina. La instrucción de Dios para Gedeón y sus 300 hombres fue una de las más extrañas en la historia militar. No debían llevar espadas, escudos ni arcos. Su armamento consistía en trompetas, vasijas de barro y antorchas encendidas. Imagina la incredulidad de los 300 hombres. Su misión no era luchar, sino obedecer. Al llegar al campamento enemigo, en la oscuridad de la noche, Gedeón y sus hombres rodearon el lugar. Rompieron las vasijas, revelando las antorchas encendidas, y al mismo tiempo sonaron las trompetas. El ruido, la luz repentina y la confusión sembraron el pánico entre los madianitas. Dios mismo causó que los enemigos se mataran unos a otros en su desesperación. La batalla de Gedeón no fue una lucha cuerpo a cuerpo. Fue un acto de fe y obediencia que desató el poder sobrenatural de Dios. Tu batalla no se ganará con tus habilidades, tus títulos o tus talentos. Se ganará con tu obediencia a la voz de Dios. Quizás te sientas como Gedeón, el más débil, pero es precisamente en esa debilidad donde el poder de Dios puede brillar con más intensidad. Tu armamento puede parecer insignificante. Una oración, una palabra de fe, un acto de amor. No subestimes el poder de lo que Dios pone en tus manos. La verdadera victoria se encuentra en el milagro que sucede cuando usas lo que Él te ha dado, incluso si parece absurdo. En el siguiente bloque, exploraremos la batalla de un solo hombre contra un gigante, una lucha que no fue ganada por la fuerza física, sino por la fe en un Dios que pelea por su pueblo. La historia de David y Goliat es, sin duda,
una de las más conocidas de la Biblia, pero su mensaje más profundo a menudo se pierde. No es simplemente un relato de un pequeño pastor que vence a un gigante, es una poderosa lección sobre quién pelea la batalla y con qué armas. Cuando el ejército de Israel temblaba de miedo ante el filisteo Goliat, un joven David, con la inocencia de la fe, se presentó. Los demás veían un guerrero de 3 metros, armado hasta los dientes, un desafío insuperable. David, sin embargo, veía a un gigante que desafiaba a los ejércitos del Dios viviente. El rey Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, su casco, su cota de malla. Pero David, que había sido llamado por Dios para esta batalla, no podía pelear con las armas del mundo. Dijo: «No puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado». 1 Samuel 17:39. Es una verdad crucial que a menudo ignoramos. No puedes librar la batalla de Dios con tus propias fuerzas, con las estrategias del mundo o con lo que los demás te dicen que debes hacer. La verdadera victoria se encuentra en el arma que Dios te ha dado, en lo que te ha hecho único y capacitado. David se dirigió al arroyo y en lugar de un escudo y una espada, recogió 5 piedras lisas y su honda. Él no tenía la habilidad militar de un soldado, pero tenía una confianza inquebrantable en el Señor. Sus palabras a Goliat no fueron las de un guerrero, sino las de un profeta. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». 1 Samuel 17:45. David entendió que la batalla no era suya, sino del Señor. La victoria de David no fue por la fuerza de su brazo, sino por el poder de su fe. La piedra que lanzó no era solo una roca, era un instrumento en la mano de Dios. El golpe que derribó a Goliat fue la culminación de la fe y la obediencia de David. Él peleó la batalla con lo que tenía, no con lo que creía que necesitaba, y su victoria resonó como un eco de la verdad. Cuando dejas que Dios pelee por ti, el arma más simple se convierte en la más poderosa. El siguiente bloque te mostrará que incluso en el corazón de la opresión, Dios puede obrar de maneras que escapan a toda lógica humana. La fe a menudo se mide en las circunstancias más oscuras. Para Pablo y Silas, esa oscuridad era una prisión en Filipos. Después de ser brutalmente golpeados por predicar el Evangelio, fueron arrojados a la celda más interna, con sus pies atados en el cepo. Su situación no podría haber sido más desesperada. No había escape humano posible. Las cadenas eran físicas, pero la verdadera batalla era por sus corazones y sus espíritus. A menudo, cuando nos enfrentamos a la injusticia, al dolor o a una situación que parece no tener salida, nuestra primera reacción es el lamento, la desesperación o la ira. Pero Pablo y Silas hicieron algo radicalmente diferente. A medianoche, en lugar de quejarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su adoración resonaba en la oscuridad y los demás presos y los guardias escuchaban atónitos. ¿Te das cuenta de la paradoja? No estaban cantando para ser liberados, estaban cantando porque, a pesar de sus cadenas, eran libres en Cristo. Su alabanza no era una estrategia para abrir las puertas, sino una expresión de su fe inquebrantable. Estaban demostrando que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de cadenas, sino en la presencia de Dios en medio de ellas. Y fue entonces, en el clímax de su adoración, que Dios intervino. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. La victoria no vino a través de la fuerza física, la persuasión o la huida, sino a través de la adoración en medio de la adversidad.
Su alabanza se convirtió en el arma que sacudió los cimientos de su prisión y liberó a todos los que estaban atados. Tu prisión puede no tener barras, pero las cadenas de la ansiedad, la deuda, la enfermedad o la tristeza pueden sentirse igual de reales. La próxima vez que te sientas atrapado, no te desesperes. Levanta tu voz en adoración. Tu alabanza es la llave que puede desatar el poder de Dios para sacudir tus cimientos y romper tus cadenas. A continuación, exploraremos una lección de perseverancia que nos enseñará que incluso la oración más sencilla tiene el poder de mover la mano de Dios en nuestra lucha. En el libro de Éxodo, los hijos de Israel se enfrentan a los amalecitas en una batalla que, a simple vista, dependía de la fuerza de sus guerreros. Sin embargo, el relato de Éxodo 17 nos revela que la victoria no estaba en el valle donde se peleaba la guerra, sino en la cumbre de una colina cercana. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima, y allí Moisés levantó sus manos con el bastón de Dios. Cuando las manos de Moisés estaban levantadas, los israelitas prevalecían. Pero cuando, por el cansancio, bajaba sus brazos, los amalecitas ganaban la ventaja. Este no era un simple acto físico, era una poderosa imagen de la intercesión. La victoria del ejército no estaba determinada por su habilidad, sino por la oración perseverante de un hombre. La batalla de los israelitas se libraba con espadas, pero se ganaba con las manos alzadas de Moisés. ¿Cuántas veces has orado por algo, te has cansado y has dejado de hacerlo? El relato nos enseña que a veces la victoria se encuentra a solo un momento de oración más de distancia. Cuando Moisés se cansó, sus amigos, Aarón y Hur, no le dijeron que se detuviera. En lugar de eso, le sostuvieron los brazos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, mantuvieron sus manos levantadas hasta que el sol se puso y la victoria fue asegurada. Esta historia es un recordatorio de que tu batalla también necesita de constancia y apoyo. Tal vez hoy te sientas como Moisés, cansado de levantar los brazos, agotado de orar por la misma situación. Pero el Señor te está diciendo que tu perseverancia es la clave para la victoria. Y si te sientes solo en tu lucha, Él te está mostrando que te ha dado hermanos y hermanas que pueden sostener tus manos, que pueden orar contigo y por ti. Tu victoria no es solo tuya, es la de la comunidad de fe. La intercesión no es una opción, es un arma poderosa que desata la mano de Dios en nuestra lucha. El siguiente tema, la penúltima enseñanza de hoy, te revelará que a veces la mayor batalla que enfrentamos es la que se libra en nuestros propios pensamientos. Para muchos, la batalla más difícil no se libra en un campo de guerra, sino en el campo de la mente. Los pensamientos de duda, miedo, ansiedad y desánimo pueden ser tan paralizantes como cualquier ejército enemigo. Nos enfrentamos a gigantes invisibles que susurran mentiras a nuestros oídos y nos hacen creer que estamos solos en nuestra lucha. Pero la Biblia, en 2 Corintios 10, 4, 5, nos revela la estrategia para esta guerra interna. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta de la verdad revolucionaria que se esconde en estas palabras? Tu mente es un campo de batalla, pero el Señor te ha dado las armas para ganar la guerra. La fortaleza que debes derribar no es una muralla física, sino una mentira que has creído. La victoria no se logra con la fuerza de tu voluntad, sino con la autoridad de Cristo sobre tus pensamientos. El Espíritu Santo te está revelando hoy que tu mayor acto de fe no es solo orar, sino también vigilar tu mente. Cada pensamiento de derrota, de incapacidad,
de miedo, es una oportunidad para que ejerzas tu autoridad. No tienes que aceptar la voz del enemigo. Tienes el poder, en el nombre de Jesús, de llevar ese pensamiento cautivo y someterlo a la verdad de la palabra de Dios. Tu tarea no es luchar con el pensamiento, sino declararle la verdad. Si el enemigo te dice, estás solo, tu respuesta debe ser, el Señor pelea por mí y está conmigo. Si te dice, no eres lo suficientemente bueno, tu respuesta es, soy amado, valioso y suficiente en Cristo. Esta enseñanza que te he prometido que podría ser la clave para una bendición en tu vida es crucial. La bendición no es solo externa, comienza en tu interior. La victoria sobre tus batallas externas comienza con la victoria en tu mente. Cuando le entregas tus pensamientos a Cristo, le estás dando el permiso para que Él pelee la batalla más importante de todas. A continuación, concluiremos este estudio donde celebraremos tu perseverancia y te animaremos a seguir en esta lucha de fe. A veces, la batalla no se libra con un solo hombre, sino con la oración unida de una comunidad. En Hechos 12, el apóstol Pedro se encontraba en una situación desesperada, encarcelado, encadenado entre 2 soldados y custodiado por guardias. Su ejecución estaba planeada para el día siguiente. La lógica humana dictaba que su fin era inevitable. Pero el mundo de Dios opera con una lógica diferente, una lógica de fe y comunidad. La iglesia, al saber de la situación, no se lamentó ni intentó un rescate militar. En lugar de ello, se reunió en la casa de María, la madre de Juan Marcos, para una vigilia de oración incansable. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. ¿Te das cuenta del poder de esta oración colectiva? No era una oración casual, sino una súplica ferviente y constante. La batalla por la vida de Pedro se estaba librando, no con espadas, sino con las rodillas dobladas de sus hermanos en la fe. Y fue en el momento más oscuro, mientras Pedro dormía, que un ángel del Señor se apareció en la celda. La luz brilló, las cadenas cayeron de sus manos y el ángel lo guió fuera de la prisión, pasando por las guardias y las puertas de hierro que se abrieron solas. Pedro, en un principio, pensó que era un sueño, pero el milagro fue real. La victoria de Pedro no fue un acto de su propia fuerza, sino la respuesta directa a la oración perseverante de la iglesia. Tu batalla puede sentirse solitaria, pero no lo es. El Señor te ha dado una comunidad de fe para que luche a tu lado. No subestimes el poder de un grupo de creyentes unidos en oración, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Tu liberación puede estar esperando la oración ferviente de un hermano o una hermana, de una iglesia que se une para clamar a Dios. El siguiente bloque nos recordará que incluso en la mayor adversidad, el mayor poder es la obediencia a la voz de Dios. En el libro de Marcos 4, encontramos a Jesús y a sus discípulos en una barca cruzando el mar de Galilea. De repente, una gran tempestad de viento se desató y las olas comenzaron a entrar en la barca al punto de casi hundirla. Los discípulos, hombres de mar experimentados, estaban aterrorizados, mientras que Jesús dormía plácidamente en la popa. La tormenta no era solo un fenómeno meteorológico, era una batalla por la fe de sus seguidores. Los discípulos, en su desesperación, despertaron a Jesús y le clamaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». La pregunta revela su pánico y su falta de fe, su creencia de que estaban solos en la lucha. Jesús se levantó no para agarrar un remo o ayudar a achicar el agua, sino para reprender al viento y calmar las olas con una sola voz: «Cállate, enmudece». Y el viento se detuvo y hubo gran bonanza. Luego, Jesús se volvió a sus discípulos y les hizo una pregunta profunda: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Esta historia nos enseña que a menudo
Nuestra mayor batalla no es contra la tormenta, sino contra el miedo que la tormenta produce en nuestros corazones. La voz de Jesús tiene el poder de calmar cualquier tormenta en tu vida, no solo las que ves a tu alrededor, sino también las que se desatan en tu interior. Tu tarea en medio de la tormenta no es luchar contra el viento y las olas, sino despertar a Jesús en tu barca. Es recordarle que Él está contigo y que su poder está por encima de cualquier adversidad. No tienes que gritar más fuerte que la tormenta, solo tienes que confiar en la voz que tiene el poder de silenciarla por completo. La victoria no viene de tu habilidad para capear el temporal, sino de tu fe en aquel que puede calmarlo con una palabra. Ahora estamos listos para concluir este estudio y llevar esta verdad a la acción. ¡Felicidades! Si has llegado a este punto del video, quiero que sepas que eres parte de un grupo selecto, los valientes que no se rinden. En un mundo lleno de distracciones, has demostrado una sed por la verdad que es profundamente admirable. Pocas personas llegan al final de un estudio tan profundo como este, y eso te hace especial e importante a los ojos de Dios. Tu perseverancia es un testimonio de tu compromiso con tu fe. Para celebrar este logro y para que yo sepa quiénes son los elegidos que llegaron hasta el final, te pido que comentes la siguiente frase, una frase que solo los verdaderos guerreros del Espíritu Santo entenderán. Dios es mi estandarte. Ahora quiero hablarte desde el corazón. El enemigo quiere que esta verdad se quede solo en ti, que esta revelación sea un secreto. Pero tu victoria no es solo para ti. Te animo a que compartas este video con alguien que esté luchando, alguien que necesite escuchar que no está solo. Al compartir, te conviertes en un canal de bendición, un faro de esperanza en la vida de otra persona. No hay mayor acto de amor que llevar la palabra de Dios a un alma sedienta. Y sobre la suscripción, ¿sabes por qué es tan importante ser parte de esta comunidad? No es solo para ver más videos, es para mantener viva la llama de tu pasión. Un canal de YouTube es como una iglesia en línea para muchos que no tienen una cerca, una fuente de agua en el desierto. Al suscribirte, te comprometes a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a mantener tu conexión con la fe. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si un soldado en medio de la batalla decide desconectarse de su batallón? Se quedaría solo, vulnerable y perdido. No dejes que eso te pase a ti. Suscribirte es un acto de sabiduría, de humildad y de amor por tu propio crecimiento espiritual. Sé orgulloso de ser parte de esta comunidad y siente el peso de la responsabilidad de ayudar a otros a encontrarla. Si no estás suscrito, te animo a hacerlo ahora. No te avergüences de haber llegado hasta aquí sin haberlo hecho. En cambio, sé orgulloso de haber tomado la decisión correcta en este momento. Finalmente, quiero que guardes silencio. Por unos momentos, solo escucha la música que suena. Deja que la paz de Dios inunde tu corazón. No pauses el video, no rompas esta conexión. Y en esta quietud, levanta tu corazón conmigo en alabanza. Señor, gracias por este día, por esta palabra, por la revelación que nos has dado. Gracias porque sabemos que la batalla no es nuestra, sino tuya. Gracias porque peleas por nosotros. Gracias por la paz, por la esperanza y por tu presencia. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente video.